vamos a estar hablando de un caso bastante trascendental para los mercados y sobre todo para este nicho en particular que son los brokers de divisas, para el mercado de divisas. Directamente lo primero que puede hacer un banco central para controlar la moneda, simplemente la moneda, es o imprimir dinero, en caso de que tenga la potestad de hacerlo, o sacarle dinero a la economía. En macroeconomía hay un tema bien complicado con el tema de la inflación, que es nadie quiere tener una inflación muy alta, pero nadie quiere tener una inflación muy baja y nadie quiere tener deflación. Ese es el peor escenario, de hecho. Pero pasar de 60 puntos básicos a 2.200 puntos básicos en una jornada, pues ya es como demasiado impactante. Uno de los mercados más afectados y las personas más afectadas fueron los brokers de divisas y los traders retail. Era muy raro que algo así sucediera, o sea, sí han habido eventos obviamente que debiliten algunas monedas, pero no de pronto han habido eventos que afecten tanto a Forex como un todo. Hola, hola, bienvenidos una vez más al Alza Podcast, su podcast favorito de los mercados financieros, todos los chismecitos de finanzas, noticias, qué ha pasado, bueno, etcétera, todo relacionado a finanzas. Una vez más me encuentro aquí con Julián Esteban Pineda, nuestro analista financiero, Diego Rodríguez, IB Manager del broker Tickmill, y yo, su host, Natalie Ávila. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, Natalie? ¿Cómo vas? Hola, feliz noches, ¿cómo van? Bien, todo súper, ahí. Bien. ¿Qué tal ese fin de semana? No, bien. Se puede descansar. Relajados. Importante, Listo, sí. entonces venimos con toda para este podcast. Toda la actitud. Vale, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un caso bastante trascendental para los mercados y sobre todo para este nicho en particular que son los brokers de divisas, para el mercado de divisas. Pero antes de hablar como tal del tema, vamos a explicar ciertas cositas fundamentales para entender por qué este caso pasó y por qué fue tan grave, por qué se fue considerado el tsunami en el mercado de divisas. Y bueno, para ello vamos a empezar hablando sobre la importancia de los bancos centrales. Entonces, bueno, chicos, aquí para que todos nuestros oyentes nos puedan entender un poco más, ¿cuáles dirían ustedes, o bueno, más bien, cuáles son las metas principales de un banco central? ¿Por qué existen los bancos centrales? ¿Qué significa que haya un banco central en casi todos los países? Bueno, pues si quieren yo empiezo. Yo considero que es importante. O sea, lo que pasa es que la labor de un banco central es como tal tratar de controlar ciertos problemas que existen en una economía. Entonces hay problemas económicos que no se pueden solucionar porque sí. O sea, partamos de que en algún momento cuando se empezaron a crear todas las teorías económicas y demás, como que se hablaba mucho de un equilibrio natural del mercado. Entonces se presentaba como, no, es que existe la fuerza de la demanda, ¿cierto? Que es la gente que compra, la fuerza de la oferta, que es la gente que vende, y en teoría eso solo debería llegar a un equilibrio, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo se ha demostrado que eso no funciona tan así. O sea, Tan como que sí, perfectamente. exacto, como que hay problemas ahí. Y pues con el tiempo pues se fueron, digamos que los mismos países, los mismos territorios se fueron dando cuenta que era como necesario crear una figura que pudiera incidir en los problemas económicos que tenía una economía como tal. Entonces, digamos, un banco central como tal, digamos que la meta más importante que tiene en dado caso es controlar la inflación. O sea, eso es en general, o sea, porque no todos los bancos centrales funcionan igual, pero en general es como la meta más importante que tiene un banco central es poder controlar el nivel de inflación. En algunos casos, pues eso falla, ¿no? Pues hemos visto el caso de Argentina, el caso de Venezuela y demás, pero ya pues también es por otros factores como políticos y demás. Pero no solamente es el tema de la inflación, sino ellos también controlan como... Hay una cosa que se llama como el calor de la economía. Entonces, en algunos momentos la economía puede estar muy sobresaturada. O sea, se dice que está como muy sobrecalentada. Entonces, ahí también puede entrar el Banco Central a jugar un papel importante porque el Banco Central tiene varias herramientas, ¿cierto? No solamente es como que ellos digan vamos a controlar la inflación y ya, sino lo hacen de diferentes maneras. Y pues, eventualmente, pues sí se me hace que es importante que en un país exista, más no en todos los países existe. Porque, digamos, hay países que están dolarizados, ahí no hay tema de banco central que funcione como tal, digamos, como tan fiable como en otro país que no esté dolarizado, porque
digamos que el Banco Central lo limita mucho no tener una moneda propia. O sea, es decir, si ustedes, por ejemplo, están en Ecuador, Ecuador es un país dolarizado, como ellos no tienen una moneda propia, sino todo depende del dólar, casi que controlar ese tema del flujo de la demanda y la oferta de toda esa moneda en el país se vuelve mucho más complicado, ¿sí? Claro. Porque ellos ya tienen que hacer uso de reservas y demás, o sea, otras herramientas, pero no es tan sencillo como si tú tienes tu moneda, pues tú puedes imprimir dinero y así, o sacar dinero de la economía y empiezas como a controlar y demás. Pero yo creo que es una entidad que se creó como para eso, como para tratar de ponerle un pequeño candado a la economía cuando es necesario, cuando la curva de la oferta y la curva de la demanda se desequilibran mucho y eso empieza a la larga como a generar varios problemas económicos como inflación, como sobrecalentamiento, y la inflación termina generando otros efectos y demás, ¿no? Claro. Sí, y digamos adicional a lo que habla Julián, pues digamos el principal objetivo, así como lo explicó él, es controlar la inflación, pero también mira cosas como puede ser el desempleo. Obviamente no es el objetivo del Banco Central acabar con el desempleo, pero es una variable que ellos tienen en cuenta. Y otra variable que también tiene mucho en cuenta es el tema de la divisa de su propio país, cómo está su divisa respecto principalmente sobre todo el dólar, o en ciertos casos sobre lo que sería su principal aliado comercial. Y tienen varias herramientas con las que ellos juegan. Lo primero, así como lo explicaba usted, es el tema de la masa monetaria, porque a ellos al poder imprimir pueden expandir o contraer el tema de la masa monetaria. Tienen el tema de la tasa de interés también para controlar la inflación, la pueden subir o la pueden bajar dependiendo de que lo que sí buscan es que la inflación baje o que la inflación muchas veces también pueda subir. Y también tienen el tema de las reservas internacionales, porque ellos al momento de poder imprimir, digamos que si digamos, la masa monetaria es muy alta, ellos la pueden contraer comprando divisas, reservas, y digamos guardar valor ahí, porque también es importante que el banco tenga una reserva para poder controlar ese tema de las divisas como tal. Y digamos que en líneas generales es eso, o sea, como que se centra mucho en el tema de la masa monetaria del país y se preocupa también por el tema de la tasa de interés y por el tema de cuál es la tasa de cambio, y en general es eso. Vale, perfecto. Efectivamente, de hecho, han comentado un poco la línea por la cual estaremos encaminándonos el día de hoy, y es precisamente qué tan importante es para una persona, para un trader de Forex, de divisas, o para alguien que simplemente quiere seguir este mercado, efectivamente revisar qué está diciendo el Banco Central, ya sea del país o pues en el caso más importante, por así decirlo, la Reserva Federal, ¿no? Porque pues independientemente de en qué país estemos, pues evidentemente el dólar es esa moneda a la que siempre deberíamos estar teniendo pues en el radar, deberíamos saber qué está pasando con el dólar. Pero entonces, siguiendo por esa línea, ¿cuáles son los mecanismos que un banco tiene para efectivamente controlar esa tasa de cambio? Si es que ellos la controlan, porque efectivamente, ¿un banco la controla o no la controla? Bueno, eso depende, digamos, de la política de la moneda, ¿no? Porque entonces se dice que hay dos políticas de monedas a nivel mundial. O sea, obviamente tienen muchas subcategorías, pero existen el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flotante. Entonces, en el tipo de cambio fijo, hagan de cuenta que hay ciertas políticas. Hay una que literalmente es una tasa fija, que esa no es tan usada porque es muy insostenible, es muy difícil. Pero hay otras políticas que te permiten como tener como unas bandas. Entonces, digamos, un país con un tipo de cambio fijo con bandas, lo que hace es poner dos niveles, un piso y un techo en la moneda. Entonces, él va a intervenir. O sea, si digamos la moneda está llegando a un nivel muy alto, va a lanzar mucho dinero a la economía para devaluar la moneda, ¿sí? Entre más billetes hayan, más débil va a ser la moneda y va a salir de ese punto máximo a donde ellos quieren que esté. Y si llega pues al piso va a lo mismo, va a tratar de contraer dinero de la economía. Eso lo pueden hacer, digamos, con títulos de bonos y demás. O sea, tienen como muchas estrategias para eso. Eso no es tan común. O sea, si hay casos de países que usan eso, digamos, China lo usa en cierta medida. Ellos tienen una política que se llama las bandas. Son bandas, pero las bandas van cambiando con el tiempo. Entonces, haz de cuenta que China en algún momento tenía unas bandas y se han ido expandiendo a lo largo de los años, porque entre más pasa el tiempo, más grande es la economía, más difícil se vuelve el tema de controlar ciertos tipos de precios. Ha pasado en Venezuela, ha pasado en las islas, es muy popular, en Belice, Islas Caimán, etcétera. Es súper popular ese como tipo de cambio fijo en general. Lo que comúnmente se usa es el tipo de cambio flotante.
Entonces, aunque de pronto sí hay cierto indicio del Banco Central, digamos, no consideraría yo que hay ningún tipo de cambio enteramente flotante en el mundo. Es muy difícil. O sea, que un país deje su moneda a libre albedrío, que haga lo que quiera, es muy complicado. O sea, sí hay cierto tipo de controles, pero de pronto no son tan agresivos como en el tipo de cambio fijo, ¿no? Entonces, de pronto el banco sí utiliza herramientas y demás. Entonces, directamente lo primero que puede hacer un banco central para controlar la moneda, simplemente la moneda, es o imprimir dinero, en caso de que tenga la potestad de hacerlo, o sacarle dinero a la economía. Entonces esos, digamos, se llaman las OMAs, ¿no? Entonces operación de mercado abierto, ya es como un nombre técnico, pero entonces si ellos quieren que la moneda sea más débil, imprimen mucho dinero. O sea, literalmente imprimen mucho dinero y ya, más billetes, más oferta, se va a volver más débil la moneda. Si quieren que de pronto haya menos dinero en la economía, lo que hacen es expedir títulos. Entonces, para que la gente compre títulos y les dé dinero a ellos. Entonces, ellos están quitando dinero de la economía de esa manera. Entonces, son como las dos herramientas más populares que tienen en cuanto a la moneda. ¿Sí? Sí. Ahora bien, hay un tema también muy importante con eso. Es probable que la moneda de un país sufra cambios, no tanto porque el país está imprimiendo o sacando dinero de la economía, sino, como lo mencionó Diego, por el tema de la tasa de interés. Entonces, como lo mencionó Diego, la tasa de interés, digamos que no se usa directamente para quitarle o ponerle fuerza a la moneda, porque es más para la inflación, pero sí genera un efecto en la moneda como tal. Entonces, esa también sería una herramienta que pueden los bancos centrales usar, aunque no precisamente está creada para eso. O sea, está creada es para controlar la inflación, no para tratar de controlar la fuerza de la moneda. O sea, sí se puede usar, pero no es tan común que un banco lo haga. ¿Listo? Sí, porque digamos que lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando, digamos, en los países, digamos, lo que se pueden considerar como mercados emergentes, por lo general, a veces tienen ciclos inversos en cuanto a su política monetaria, las potencias. Entonces, como las tasas de interés son tan altas, es muy atractivo para los inversores extranjeros invertir en esos países y eso sí puede afectar la tasa de cambio como tal. Por eso también el tema de la calificación de riesgo que reciben estos países es clave para que ellos puedan recibir cierto tipo de inversiones y eso sí termina afectando la tasa de cambio, pero como explicaba Julián, no es como directamente que ocurra y un banco jamás va a tomar una decisión de una tasa cambiaria por eso, sino pensando más en el tema de la inflación. Y para complementar otra cosa que dijo Julián, en cuanto a esas operaciones de mercado abierto, esas SOMAs, vale la pena aclarar que esas SOMAs están dirigidas a los bancos comerciales, ¿no? Ah, O sí, sea, claro. ellos le dan el dinero a los bancos, también muchas veces le dan el dinero también al gobierno, porque también es verdad que es muy relevante que la banca central es el que, por así decirlo, financia lo que es ese presupuesto nacional. Obviamente eso también se va devolviendo a través de lo que son los impuestos y se genera ese tema, pero el que les da el dinero muchas veces es el Banco Central y ellos lo van devolviendo porque es un préstamo, digamos, de la banca central al gobierno y lo devuelven a través de pagos, pero digamos, ahí también entra dinero a la economía. Y también está lo último, que es ese tema de compra de reservas, porque muchas veces se utiliza, porque pues para la estabilidad de un país también es muy importante que tenga reservas en otras monedas, por cosas como por ejemplo lo que pasó en Venezuela o en Argentina, que si su moneda se debilita mucho, tener ese tipo de reservas ayuda al tema de pago de deuda, que esa es otra cosa que no hemos hablado. Los bancos centrales también emiten deuda extranjera si ellos quieren aumentar esa masa monetaria y si las tasas de interés son atractivas para los inversores extranjeros, que se hace a través de eso, de emisión de deuda. Ellos dicen, venga, yo voy a emitir un bono, usted venga, trae la plata acá, yo le voy pagando los intereses. Pero ahí es donde los bancos centrales tienen que comenzar a jugar si lo van a emitir en su propia moneda, por ejemplo, o si lo emiten en dólares a veces. O, por ejemplo, en el caso que vamos a hablar en Europa, a veces incluso se emitían francos suizos de los países que reciben influencia de Suiza, porque por la cercanía muchas personas están interesadas en tener ese tipo de moneda. Entonces es algo bastante interesante también de analizar de cómo se mueve la masa monetaria a través de la emisión o contracción de la misma a través de ese tipo de subastas. Vale, muchachos, muchas gracias por esa introducción que precisamente nos sirve para introducir el tema de hoy y fue ese desastre, ese tsunami, ese gran problema que existió en enero 15 del 2015 y como ya Diego nos hizo un pequeño spoiler, efectivamente con el franco suizo.
Vamos a seguir comentando el tema. Sin embargo, obviamente era muy importante tener en cuenta qué hace el Banco Central, porque el Banco Central, en este caso, pues de Suiza, fue la clave de todo el suceso, de todo lo que pasó y de todo lo que se generó, incluso para brokers, o sea, brokers como Tickmill y, bueno, brokers de esta línea. Enero 15 del 2015 marcó un precedente, yo diría que nunca antes visto, al menos no en esa materia. Y a día de hoy nosotros, los que hacemos trading en este tipo de brokers, pues gozamos de ciertos privilegios, de ciertas como mejoras, por así decirlo, precisamente por lo que pasó. Entonces vamos ahora sí a hablar un poco más del tema, y aquí nuestros dos invitados nos van a contar porque en enero 15 del 2015 el mercado colapsó. Casi cierran muchos brokers, mejor dicho, pasó un poco de todo. Y vamos a entender ahora qué fue eso, qué pasó, por qué el euro franco suizo cayó de la manera que cayó, por qué tantas personas se vieron afectadas, tantos traders retail, traders institucionales y brokers llegaron a la quiebra o casi a la quiebra. Entonces vamos ahora sí a saber un poco más, y de hecho para eso también le pedimos a producción que por favor nos muestre el gráfico, y para los que nos están oyendo los vamos a ir diciendo qué está pasando en este gráfico. Vale, yo quiero dar un poquito de contexto y después yo creo que Julián puede ya comenzar a hablar del día. Claro. Más o menos todo ese problema comienza en 2011, cuando el Banco Central suizo toma la decisión de que una vez se alcanza la paridad de franco con euro, ellos dicen vamos a fijar la tasa en un piso de 1,2. ¿Por qué? Porque en 2011, si la gente no se acuerda muy bien, fue cuando se comienza a contagiar toda la zona euro de la crisis hipotecaria en 2008 de Estados Unidos. Entonces ellos se querían proteger en cuanto a lo que era el tema de la devaluación de su propia moneda respecto al euro, y que no estuviera tan flotante, porque eso los podía afectar. Porque, digamos, Suiza es un país muy exportador y ellos querían tener cierta estabilidad y poderse separar de ese efecto que estaba pasando en Europa, y por eso lo mantuvieron desde 2011 hasta 2015. Hasta que, pues, digamos, ya llegó un tema de que el euro se estaba debilitando tanto respecto al dólar que se podía llegar a considerar un poco como insostenible esa paridad que se estaba teniendo, y esto influyó a la decisión que a la larga terminó tomando el Banco Central Europeo, que aquí mi compañero les comentará. Bueno, entonces esa historia es bien interesante porque, pues, así como estamos hablando de bancos centrales y demás, se partió desde el Banco Central, ¿sí? Entonces, ahí, como bien lo dijo Diego, desde el 2011 ellos tomaron una decisión de poner un límite, y ese límite se estaba respetando, ¿cierto? Entonces ya todo el mundo como que se había acostumbrado a ese límite como tal, ¿no? O sea, como que en 2011 nació, si podemos ver el gráfico una vez más en la pantalla sería bueno, porque ahí se ve, si ustedes miran, de hecho, desde 2011 hasta lo que pasó en 2015, que ya voy a explicar un poquito lo que pasó, el gráfico es súper plano. Entonces, si se dan cuenta, es muy plano. Eso es básicamente un tipo de control fijo que tenía el banco en ese entonces. Es un tipo de control porque ellos pusieron ese piso de 1,20 y demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En teoría eso era una medida temporal, ¿no? Entonces Suiza dijo, listo, esto va a empezar a regir, es una medida temporal. Y durante todo ese tiempo ellos se habían mantenido diciendo como seguimos con la medida, seguimos con la medida, seguimos con la medida, hasta que en enero 15 del 2015 como que ocurrió la sorpresa definitiva, ¿no? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, eso fue inesperado, ¿sí? De hecho, me acuerdo que estábamos hablando con Natalie de esto hace poco. Fue un evento inesperado, por eso es que fue tan grave y de pronto tan rápido en el mercado. Seguramente si el mercado se hubiera esperado algo por el estilo, no hubiera reaccionado de esa manera. O sea, si ustedes están viendo el gráfico en este momento, el euro franco cayó mucho, se valorizó mucho el franco suizo, demasiado, como un 30% más o menos. Eso en puntos básicos de Forex es como 2.200 puntos básicos. Que es muchísimo. Que es demasiado. Sí. Si ustedes tienen en cuenta una variación normal en el mercado de Forex en general, es más o menos unos 50 a 60 puntos básicos por día, ¿sí? Entonces, si ustedes miran euro dólar, miran
australiano dólar, bueno, en general las monedas y monedas tan estables como el euro y como el franco suizo, se tiende a mover como en ese rango, como 60 puntos básicos, de pronto un día loco llegan a 80 puntos básicos. Pero pasar de 60 puntos básicos a 2.200 puntos básicos en una jornada, pues ya es como demasiado impactante. Ni las exóticas. No, es que ni las exóticas hacen eso. O sea, hacen ese es el tipo de cosas que pasan de pronto en elecciones. Digamos, en el Brexit pasó algo parecido con la libra. Hasta cierto punto, de pronto, si algún presidente dice algo, si va a bloquear algo, si entra en guerra, eso puede pasar. ¿Sí? Entonces, es como para que se hagan la idea de la magnitud que tuvo ese evento, simplemente desde el Banco Central. Entonces, sí hay mucho que ver entre Forex y el Banco Central por eso, porque digamos que se conecta una decisión importante que toma el Banco Central con lo que pasa en Forex. Sí, porque, digamos, para complementar eso que usted está diciendo, es una cosita súper rápida, es lo que en finanzas se considera un cisne negro, que fue algo tan inesperado que el mercado reaccionó de una manera tan abrupta, fue por eso. Porque nadie en ese momento creía que iban a dejar que se superara ese piso de 1.20 y que el franco se siguiera valorizando respecto al euro. Porque, por ejemplo, a veces en temas de elecciones y todo eso sí hay un choque, pero no sé, o sea, como que son dos candidatos y alguno puede ganar. Esto era algo que nadie se esperaba, los mismos, o sea, la misma junta, antes de eso habían dicho que ellos no lo iban a hacer y de un momento a otro lo decidieron. Exacto. De hecho, mencionas un tema muy importante y es porque todas estas decisiones, así como se supone que el mercado debe ser libre y que el mercado debe ser transparente, todas las decisiones que sean tomadas por un banco o por X o Y, siempre deben ser públicas. Y efectivamente eso no pasó en este día, y es que esa decisión donde ellos no salieron a vender franco suizo y comprar euro, prácticamente eso es lo que se hace cuando pues está en ese piso o ese nivel de 1.2, pues afectó a todo el mundo porque todo el mundo sí estaba comprando. Pequeños traders, o sea, traders retail, y grandes inversionistas estaban comprando porque pues ya todo el mundo sabía que en 1.2 pues eso subía. Eso era como el piso que ya era lo normal, pero nadie supo nada porque ellos no informaron esa decisión. Y de hecho eso fue lo que fue tan grave por esa razón. Hasta hubo investigaciones, etcétera, porque nadie informó absolutamente nada. Fue a las 10:30 de la mañana de allá. De hecho dicen, hay un dicho, empezaron a salir muchos artículos después de ese evento, en donde el presidente de ese entonces del Banco Nacional de Suiza, así se llama, el DCNB, se apellidaba Jordan. Decían como Jordan, el demonio de Suiza, o algo así lo llamaban, porque pues fue o sea, la decisión partió desde él, y prácticamente después de eso pues empezó a complicar mucho a Suiza, porque es que no solo fue el tema de, o sea, un día de la nada ellos quitaron ese piso, obviamente la moneda se fue hasta el cielo, o sea, en comparación al euro se valorizó muchísimo. ¿Eso qué afecta? Exportaciones, afecta turismo, afecta deuda externa. ¿Sí? O sea, hay muchos factores que con un movimiento tan agresivo de la moneda se pueden afectar. Y aparte de eso también, o sea, es como muy curioso porque él decía que esos movimientos que estaban pasando en ese momento en el franco suizo eran esperados y eran normales. Y eso no es un movimiento normal. O sea, si uno ve un gráfico así, eso no es normal para nada. No. Es que ni siquiera en el gráfico de un país pequeño eso es normal, ¿sí? Exacto. Entonces es como también esa como cizaña que meten a veces los presidentes de los bancos centrales de decir como todo se está cayendo mucho y dicen no, es un momento, es algo esperado. O sea, de hecho hago mucho el símil con lo que estaba pasando hace año y medio con la inflación en todo el mundo. Que la inflación estaba que suba y suba y suba y suba. Estados Unidos por allá ya casi llegando al 10%. Y todos los presidentes decían, todo no, está es que controlado. todo está controlado, es transitorio. Exacto. O sea, eso de transitorio, no sé si ustedes se acuerdan en 2021. Y es que hay un temita ahí también que no hemos tocado y es, se supone que todas esas decisiones en cierta medida se toman con un interés económico, pero también hay un factor político del que casi nunca se habla. O sea, lo que sería el presidente de cada banco central tiene mucho poder, pero ese poder se ve influenciado por lo que es la política económica del presidente electo de cada país. Y entonces muchas veces influye, oiga, si es elecciones, a veces hay que ser más laxos, porque tiene un impacto tan alto en la economía que, digamos, muchas veces los presidentes no quieren tomar decisiones que afecten la mayoría de la gente y se dejan llevar más por un tema político que por un tema económico netamente.
Y eso es algo que también afecta mucho. A los países desarrollados les pasa todo el tiempo. Y así como lo explicaba Julián, al Suiza, al depender tanto de las exportaciones, ellos tenían que quitar esa banda porque estaban lastimando demasiado ese sector. Lo que pasa es que, o sea, como dicen, la cura fue peor que la enfermedad, e incluso afectó mucho más las exportaciones, pero también en un momento su idea era, si nosotros quitamos esta banda, de pronto el franco se va a desvalorizar y nos va a beneficiar un poco más. De hecho, esa era mi siguiente pregunta, más como para ustedes como analistas, porque precisamente si uno revisa qué pasó en ese entonces, todo fue caos total, muchos retail perdieron, muchos brokers de divisas sobre todo también llegaron a la quiebra y al parecer no hay nada como positivo de esto, pero no, o sea, efectivamente, aunque sí es un cisne negro, no es como otros cisnes negros que son como, no sé, un terremoto. Entonces, como que en verdad eso no se puede mirar antes, prevenir, Sí, no, no, no o hay forma sea, de eso decir. sí es totalmente, nadie generó que hubiese un terremoto, ¿sí? En cambio, en esto, sí alguien fue el que dio la orden de se quita la banda y no decimos nada, todos en silencio. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál sería, digamos, ahí el punto de vista desde una perspectiva más de análisis financiero? Porque al parecer, o sea, uno podría decir, no, eso era para afectar solamente a los traders retail, a los traders institucionales que estaban ahí y tal vez ganar dinero, porque entonces ellos estaban en la posición contraria y bueno, X o Y. ¿Cuál sería esa perspectiva? Porque al parecer no la hay. Digamos, yo personalmente lo que pienso, porque es que a veces lo que pasa con los líderes o con las personas que tienen mucho poder, es que ellos a veces tienen que dar ese tipo de noticias en el momento que menos espera el mercado para a veces tratar de no generar tanto ruido, pero eso también se les devuelve. Entonces, por ejemplo, digamos, a veces si uno se puede analizar, hay muchas noticias como se podría decir graves que se publican durante el fin de semana para que el mercado no tenga acceso y no pueda volverse loco con volatilidad. Entonces, eso puede haber sido una idea inicial, pero salió mal, porque es que es tampoco muy difícil controlar el mercado. De pronto no descarto que haya algo dentro de, ¿sí? Porque obviamente si ellos hicieron eso como lo hicieron, o sea, de manera muy sorpresiva, pues era de esperarse que el franco se iba a valorizar mucho. Entonces, a la larga, pues, ¿qué beneficio tuvo Suiza? Porque pues que la moneda estaba muy fuerte. Entonces, de pronto, sí pudo haber algo político dentro, no está comprobado, o sea, de hecho no hay Son nada que tenga que ver con eso, es pura especulación. Exacto, realmente no se sabe. No si se es sabe culpable bien, o no. pero digamos es el efecto positivo que tuvo Suiza. O sea, la moneda se valorizó bastante con respecto a muchos países. Entonces, en teoría, los suizos eran más ricos en ese momento de la historia y estamos hablando de un 30% más. O sea, es que no es poquito. Sí, o sea, por ejemplo, para complementar eso, imagínense que todas las empresas que cotizaban en bolsa con base de moneda de franco suizo valían 30% más solo por la moneda. Solo por la moneda. De hecho, ese día las acciones cayeron más o menos un 15%. Todas las acciones, los índices de Suiza, pero si se netea más o menos lo que fue ese movimiento de la moneda versus lo que se evaluó, igual salieron ganando. Entonces es como... Entonces, por ahí puede ir la cosa, ¿sí? Porque, pero yo creía que fue más por el lado de que ellos de pronto trataron de hacerlo de una manera que no afectara tanto el mercado, pero hicieron fue al revés el tema. Y es que también para terminar la historia, no solo fue el tema de que ellos hayan quitado el tema de las bandas, sino que se volvieron totalmente locos con la tasa de interés. Porque ellos tenían una tasa, o sea, ellos habían partido de una tasa de interés negativa. Suiza, así como Japón, es de los pocos países que maneja tasas de interés negativas. Ellos en ese momento la tenían en menos 0.25%. Y pasó de menos 0.25% a menos 0.75%. O sea, la bajaron muchísimo más. 50 puntos. Pero entonces fue súper loco porque tenían una tasa de interés súper baja, pero una moneda súper alta. Entonces es en teoría el mejor escenario para un país. Porque Claro. la tasa muy negativa te va a asegurar crecimiento y como ya la moneda está tan alta por lo que habías hecho antes, pues no tienes lo que le pasa a los países cuando bajan la tasa de interés. Entonces, si un país baja una tasa de interés, sacrifica, aunque no quiera, el rendimiento de su propia moneda. Entonces, sacrifica el rendimiento de su propia moneda si baja el interés, la tasa de interés. Pero ellos ya la bajaron y ya tenían crecimiento en la moneda, entonces pues no sacrificaron nada a la larga. Entonces fue como un efecto interesante que pasó simplemente en ese momento por el tema de digamos, de lo que ellos trataron de hacer y demás, ¿no? Sí, aunque para complementar, que yo estoy complementando mucho hoy, pero bueno, para complementar ese tema, es que
va un tema político también, que no se habla y es que a la gente se le olvida. O sea, como que todos lo sabemos, pero se nos olvida. ¿Cuál es? Durante muchos años, o sea, durante casi un siglo, Suiza se consideró como paraíso fiscal. Sí. Que se considere como paraíso fiscal hace que la moneda sea muy apetecida, porque es que no me tengo que ir a Islas Caimán, no me tengo que ir a esas islas del Caribe o por allá a ciertos países en África. O sea, transmite como más seguridad, ¿no? Claro, es el paraíso fiscal que más seguridad transmite. Entonces, por un lado es como, oiga, es un paraíso fiscal, a la gente con dinero les interesa tener francos suizos. Sus cuentas. Segundo, políticamente hablando también, Suiza ha mantenido ese tema de la neutralidad, no intervino ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace que sea un ambiente político demasiado estable y que sea atractivo como reserva, porque saben que es un país que en casos de conflictos Lo dejan quieto. lo van a dejar quietico y se va a mantener aparte, y por eso a Suiza lo consideran como el banquero del mundo. Pero Suiza, desde que comenzó a tener relaciones más estrechas a principios de este siglo y finales del siglo pasado con la Unión Europea, ha tenido muchas presiones por parte de la Unión Europea de decir, bueno, usted tiene que competir en igualdad si quiere tener ciertos privilegios con la zona europea, porque como hemos hablado es un país que exporta bastante. Le conviene poder exportarle a la Unión Europea como tal, y también en cierto sentido ser parte de los tratados económicos que tiene la Unión Europea con el resto del mundo, porque es más fácil negociar como amigo de la Unión Europea que como Suiza solo. Entonces, estaba ya recibiendo presiones de, oiga, usted es un paraíso fiscal, por ejemplo, cobran unos impuestos muy bajos, entonces la moneda es muy demandada, necesitamos que usted sea más justo y también necesitamos, la verdad, que la moneda comience a flotar. No la puede seguir manteniendo como la está manteniendo porque es injusto. Sí. O sea, que un país artificialmente mantenga una tasa de cambio es injusto para los otros países. Para la Unión Europea era muy injusto que ellos hicieran lo que hicieran, no iba a cambiar la tasa. Entonces, yo siento que también todas esas presiones políticas y todo ese contexto que se vino desarrollando por muchos años incidió en el cambio que tuvieron que hacer, y obviamente lo que pasa es que lo hicieron mal, porque no le avisaron a nadie. O sea, no sé, incluso pueden hacer ese anuncio en un momento en que la moneda no tenga tanta volatilidad, pero es que a las 10:30 de la mañana es donde todo el mundo está activo, donde por lo general hay más volumen. Incluso creo que ahí todavía converge Asia con Europa, si no estoy mal, y hay mucha volatilidad. O sea, pueden hacer ese anuncio a las 8 de la noche en su país, que solo de pronto está Estados Unidos. O lo hubieran podido hacer el fin de semana. O lo pueden hacer el fin de semana y bajarle, pero igual yo sí creo que el banco como tal tenía razones de peso. De hecho, el cambio que usted habló de la tasa de 0.25 a menos 0.75 se hizo 8 meses después, y de hecho no se le hizo a las cuentas locales, se le hizo a las cuentas de extranjeros nomás. Sí. Porque ellos querían castigar a los extranjeros que tuvieran su moneda, porque ellos están preocupados es que es tan apetecida que les afecta la economía por ser exportadores. Claro. En 2018 ellos, por ejemplo, eliminaron la regla del tema de que tú puedas tener una cuenta anónima en Suiza. Eso ya no existe. Ahora es público. O sea, si tú tienes una cuenta ya, no es como, ay, no, está ese privilegio en el que no pueden acceder a mi nombre, como por ejemplo pasa en Panamá. En Panamá ya no existe en Suiza, porque ellos están cambiando su forma de manejar las finanzas y la economía, porque, y Julián me corregirá, es que en macroeconomía hay un tema bien complicado con el tema de la inflación, que es, nadie quiere tener una inflación muy alta, pero nadie quiere tener una inflación muy baja, y nadie quiere tener deflación. Eso es el peor escenario, de hecho. Exacto. Sí. Y de hecho, lo que se busca es tener un rango de inflación sano. O sea, los precios tienen que subir, pero es que los precios, cuando se hacen bien las cosas, está acompañado de un crecimiento económico. O sea, el crecimiento económico es el que hace que mis precios valgan más, porque hay más dinamismo en la economía, hay un montón de variables que no se pueden explicar ni siquiera en un podcast, yo creo. Pero básicamente eso es lo que buscan los bancos, por eso todos quieren. Suiza, aproximadamente desde el 2009 a lo que es más o menos 2022, el 70% de sus periodos, de sus datos de inflación han estado por debajo del 0%. O sea, han tenido deflación. Sí. Y eso les afecta muchísimo, a pesar de que es una economía súper estable, que tiene una moneda súper fuerte, que de hecho ellos tienen
reservas que equivalen al 265% de su PIB anual. O sea, es un país muy sólido, pero es un país que está estancado en el sentido de que dependen de los extranjeros al importar y en cierta medida también dependen mucho de las inversiones extranjeras que llegan y que ellos no quieren, porque también cabe aclarar que cuando llega una inversión extranjera, nada garantiza que la inversión se va a quedar para siempre ahí. Entonces, claro, eso me puede dar valor si yo lo utilizo, pero al mismo tiempo, en el momento en que ellos decidan irse, el país se puede, digamos, joder. Va a sufrir. Sí. A Argentina le pasó, por eso les tocó hacer el corralito, de, Claro. oiga, tengo mucha deuda, tengo mucha inversión, yo no puedo permitir que todo el dinero se vaya. Pero pues en líneas generales hay como muchas justificaciones a lo que pasó, que se hizo para mí horrible, sí, pero en cierta medida se había una justificación y no se podía mantener eso. Sí, es verdad. Igual, también como para que lo tengan en cuenta. Aunque sí hubo este anuncio, digamos que lo más importante es que se hicieron las cosas antes del anuncio. Eso es como lo más importante. No es como que ellos igual compraron y, o sea, bueno, sí, siguieron manteniendo la regla de comprar o vender francos suizos según sus medidas y ahí sí lo anunciaron a las 10 de la mañana, que fue muy... No, ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y después dijeron como, sí, es que eliminamos eso. Entonces, también fue raro. súper clave porque precisamente eso hace que no sea transparente, que no todos los jugadores del Como que mercado pudieran tomar una decisión. estén como en el mismo nivel, ¿no? Porque sin importar si eres un trader retail, un institucional o lo que sea, toda la información siempre es pública y debería serlo para que sea justo el mercado, ¿no? Y para que efectivamente sea un mercado Se supone que en eso se financiero. basa, ¿no? Sí, que todos en eso se invertimos basa. con la misma información. Exacto, se en supone. eso se... Pero pues es real. Lo que pasa es que tal vez yo no tengo tanto acceso a esa Bueno, información, exacto. pero pues si yo busco, la encuentro. El problema de este caso es que no. Y bueno, porque también hemos hablado tanto de esto, no solamente pues para conocer la historia, que es bastante importante conocerla porque suelen repetirse ciertas cosas, sino también porque lamentablemente, bueno, para bien o para mal, uno de los mercados más afectados y las personas más afectadas fueron los brokers de divisas y los traders retail. Básicamente, ¿por qué? Porque en este mundo existe el margen y el apalancamiento. Entonces, muchos brokers de divisas cayeron en la quiebra, casi que en la quiebra. La mayoría siguen vivos, pero realmente fue porque otra persona los compró a un precio súper bajo, bueno, cosas así, pero sí llegaron a la quiebra como en ese punto. Y también muchos traders retail, precisamente porque antes no había lo que ahora se conoce como protección a balance negativo. Sí había un llamado margen, pero pues digamos que ahorita está mucho más como enfocado y hay mayor protección a los clientes, a los traders. Entonces, bueno, ¿qué nos pueden decir acerca de por qué fue un tsunami? Porque a pesar de que Julián, por ejemplo, nos ha dicho que afectó exportaciones, importaciones, ningún mercado se vio tan afectado como los brokers de divisas y pues los traders retail. No, es que se dice de hecho que esta fue la crisis de Forex. O sea, siempre uno habla como de la crisis de vivienda, la crisis de las .com, de la bolsa, de los commodities. Pero casi uno nunca dice como no, es que cuando se habla de una crisis de Forex. ¿Sí? Entonces este fue de hecho un evento que sí se llevó a considerar como una especie de crisis en Forex porque era muy raro que algo así sucediera. O sea, sí han habido eventos obviamente que debiliten algunas monedas, pero no de pronto han habido eventos que afecten tanto a Forex como un todo, porque es que sí hubo muchos actores involucrados en esa gran caída, muchos fondos que se quebraron. O sea, aparte de hablar solamente de brokers, muchísimos fondos tuvieron pérdidas en monedas Hedge por lo fund que también. pasó. Hedge funds, Sí. o sea, muchos fondos especulativos tuvieron pérdidas de miles de millones de dólares Catastróficas. por lo que sucedió. Y pues obviamente el tema de los brokers fue gravísimo porque es que estamos hablando de... O sea, para que ustedes se hagan una idea de lo que ocurrió, obviamente todo el mundo esperaba que eso cayera a 1.20 y ahí iban a comprar porque era lo que el banco hacía, entonces el banco no bajaba y ustedes vieron la gráfica que no bajaba de ahí. Entonces llegaban a 20, comprábamos y ya, era fácil de operar porque así funcionaba en ese entonces y sí funcionaba. Entonces, obviamente habían muchas personas, no solo retail, sino institucionales, comprando en 1.20, apalancados
sea, estoy hablando de... ¿Cuánto tiempo se mantuvo? Como 4 años, ¿no? Eso fue como 4 años. Que Que se literalmente, cumplía la regla. o sea, o sea, independientemente de lo que subiera el par, llegaba a 1.20, intervenía el banco y otra vez empezaba. Entonces era como una lateralidad infinita, 1.20 y seguía, y seguía, y seguía, y seguía. Era una compra segura. Era una compra segura. Entonces, de hecho, muchos de ustedes consideraban el euro franco como una moneda de poco riesgo porque es que siempre hacía lo mismo. O sea, era una lateralidad infinita, donde uno siempre podía hacer lo mismo y era relativamente fácil operar en ese entonces. Entonces, obviamente mucha gente se apalancaba mucho. O sea, en ese entonces de pronto no teníamos apalancamientos tan locos como hoy en día que uno puede llegar hasta 1.000, 2.000. Pero igual habían apalancamientos altos. Muchos brokers pequeños que sí permitían esa clase de apalancamientos de hasta 1.500. Ellos sí, borrados del mapa. Claro. No, y ponte a pensar que, digamos, en este tipo de situaciones, simplemente un apalancamiento de 1.30 ya es catastrófico para Sí. una cuenta, para cualquier cuenta. Entonces, si le sumamos el apalancamiento, de pronto la confianza que tenían los inversionistas en ese momento, pues fue desastroso. Porque entonces había mucha gente comprando, obviamente el precio, es que esa gráfica que estamos viendo, eso fue casi instantáneo el movimiento. Sí. En minutos, ¿no? O sea, Fue literalmente que se conoció el anuncio y hasta luego. O sea, literalmente el precio, ahí como lo ven en la gráfica, desde 1.20 hasta casi 0.86, en cuestión de minutos fue que pasó eso. Entonces ahí es donde empieza a fallar el mismo mercado. Entonces cuando de pronto, sí, claro, de pronto las personas tenían stop loss o cualquier sistema de controlar pérdidas, pues ahí viene un problema gigante, ¿no? Y es que mucha gente, por ejemplo, piensa que el stop loss es una orden que Como una se obligación, ejecuta, ¿no? exacto, que se ejecuta al precio que está en el mercado. Que es una orden como si fuese un mercado de futuros. Exacto. Y no, Y igual Forex es un mercado spot. Exacto. Y entonces lo que pasa es que un stop loss, por ejemplo, lo que sucede es que un stop loss se activa cuando el mercado toca el precio y te ejecuta la orden al precio más cercano. Entonces, ¿qué pasa si tu precio más spot. cercano... En ese Exacto. momento, pues, Entonces, ¿qué pasa si tu precio más cercano está 2.000 pips abajo? se ejecuta ahí. Se te Y se ve, ejecuta ahí se ven esos cosas tan precios chéveres más como abajo. balances negativos. Entonces, tú no terminas perdiendo, por ejemplo, yo tenía un stop loss a 40 pips, sino se me A termina 2.200. volviendo un stop loss a 2.000 pips y eso puede pasar. Eso es algo que de pronto la gente no sabe y eso pasa en este tipo de escenarios como tal. Y eso estamos hablando de la gente que siquiera tenía un stop loss puesto ahí Sí, en la plataforma. Aunque, pues se supone también que está como estaba el tema del margen. Claro. Muchos brokers, cuando mandaron esas cuentas a margen, se intenta cerrar la operación, pero no había nada al otro lado. Es que no había contraparte, no Claro. había nadie que estuviese comprando en ese momento, todo el mundo estaba vendiendo, entonces efectivamente Y no generó se más ejecutó pánico eso, nada. ¿no? Exacto, generó más. Y aparte que la profundidad de mercado también se acrecentó. No, sí. Y ahí viene el problema más grande de todos porque es que estamos hablando de literalmente si una persona tenía $1.000 en la cuenta y estaba largo en euro franco, cuando pasó todo eso terminó con menos $20.000 en la cuenta. Exacto. Entonces, literalmente terminó con menos 20.000. Entonces, claro, ahí viene el tema. ¿Qué pasa si yo tengo un saldo negativo en un broker de FX? Hasta ese momento le debías al broker, porque en ese momento no existía protección contra balance negativo. Como realmente siento que también era como un mercado un poco joven en el sentido de que no se habían preparado lo suficiente, porque básicamente el apalancamiento es un tipo de préstamo que le hace el broker al trader, pero no, porque no es como un préstamo de un banco, ¿no? Que te cobran ciertos intereses o cosas así. No, sino es como, sí, yo te doy este préstamo, entre comillas, porque igual tu balance tampoco va a cambiar. Lo que cambia es el margen requerido. Es como que no se ve, no es tan palpable. Es que es eso. Y pues efectivamente eso generó que muchas personas estuvieran sobreapalancadas y segundo, que los brokers no supieran qué hacer. Es Porque que- era como... Es ¿Y que es ahora? eso, o sea, es tan bonito que, por ejemplo, la palabra margin call viene de hace muchos años. Cuando alguien llegaba a margen, ¿qué pasaba? Literalmente lo llamaban. Lo llamaban para sí. Lo decirle. llamaban y le decían, mire, es que usted tiene un margen negativo de 1.000. Si usted quiere que su posición siga abierta y su cuenta siga abierta, tiene que pagarme Depositar. esos 1.000 que usted me debe. Y de ahí nace el concepto y así está estructurado. Pero en una situación tan extrema, o sea, no hay forma de contactar a todos los clientes y decirles, no, es que me debe $30.000 o me debe 20.000 o me debe 25.000 para compensar ese margen o algo así, porque no, o sea, básicamente estaban tan apalancados que no había forma, porque esa era una pregunta que les quería hacer a ustedes. Si ustedes saben que un precio está en 1.25 y va a llegar a 1.20, ustedes no
no abrirían esa operación Claro. sobreapalancado, o Claro, sea, ni siquiera claro. apalancado, sobreapalancado, o sea, O sea, de hecho, lo más normal sería poner una orden de compra en 1.20 sobreapalancado y sale. Sí, o sea, Exacto. creo que olvidaría toda la Sí. teoría de cómo hacer un Gestión de trade riesgo. como Pero es que, bien, O sea, igual porque ustedes si lo piensan, sí tiene sentido porque es que uno ya tiene en cuenta, o sea, como financiero, como pues es que el Banco de Suiza está manteniendo esto, entonces, ¿por qué no lo voy a aprovechar? si Y el Banco de ese Suiza fue el está problema. comprando, porque yo no voy a Exacto. comprar. Y es que eso fue una cosa que hizo más profunda la crisis. Todo el mundo estaba apalancado. Sí. O sea, Sí. ni siquiera o sea, no solo los clientes retail, todo el mundo estaba apalancado. De hecho, en esa época había mucho apetito de deuda de franco suizo porque Sí. era muy estable. O sea, Sí. yo por qué me voy a endeudar en dólar, en euro, en yen, si son de libre flotación? Yo me puedo endeudar en franco suizo y sé cuánto más o menos va a valer todo el tiempo. Exacto. Y no me va a ver tan afectado, digamos, respecto a dólar. Claro, y ahí usted mete un problema súper importante que tiene la mayoría de empresas financieras y es que, o sea, de pronto a nosotros no nos pasa tanto, pero cuando ellos se endeudan, sí entra a jugar mucho el cambio del tipo de cambio. tipo de cambio. O sea, Sí. entra a jugar muchísimo. De hecho, por eso es tan popular el uso de futuros dentro de las monedas. Y es que imagínense esto también, usted lo dijo, uno de las tasas más apetecidas en el mercado es la LIBOR, que Sí. es la de Suiza, Sí. porque era menos 0,25. ¿Quién no se quiere endeudar a menos 0,25 de Claro, deuda? total. Sí. Con o sea, piensen, o sea, es como la tormenta perfecta. Menos 0,25 de tasa de un crédito y una moneda estable. El apetito por franco suizo es como Claro, porque es que Infinito. es muy Infinito, fácil o sea, todo el mundo endeudarse. quiere. Es muy fácil endeudarse es en muy esas fácil. condiciones. Sí, o sea, yo por ejemplo les puedo dar unos datos así súper curiosos. El 60% de lo que serían las hipotecas en Polonia, no, 60 no, 47% eran franco suizo. Sí. El 60% en Bulgaria. Ahora imagínense ustedes lo que le pasó a esa pobre gente cuando pasó esta vaina. No, No. chao. Su hipoteca Hasta luego. de un día para otro valía 30% más. O sea, imagínense ustedes sacar una hipoteca y que ustedes al otro le digan, no, pues es que su hipoteca, no sé, si son, digamos, $100,000, no, ahora son $130,000 de deuda, No, de un día para catastrófico. otro. Catastrófico. Sí. Las empresas hacían lo mismo. O sea, todo el mundo decía, yo me quiero endeudar en franco suizo. Exacto. Y, por ejemplo, para los brokers, muchos brokers en esa época, precisamente por lo que digo, tal vez eran muy jóvenes, porque realmente el mercado de divisas, o bueno, los brokers de divisas, si bien no son tan jóvenes, en teoría sí. O sea, si vamos como a la historia, pues sí son jóvenes. Tenían algo súper importante y es que no tenían las cuentas segregadas. O no era, digamos, como un must, no era algo que los trasnochara, por así decirlo. Y también eso hizo que muchos brokers de divisas llegaran a la quiebra total. ¿Por qué? Porque ese dinero que se perdió ahí era su propio dinero, Exacto. no solamente el dinero del cliente, sino que efectivamente se estaba perdiendo su dinero y todos los clientes estaban súper endeudados. Y hubo casos incluso de cosas un poco turbias porque habían clientes que debían mucho a estos brokers y bueno, con el dinero pues pasaba de todo, ¿no? Entonces comenzaban amenazas, tanto del cliente hacia el broker como viceversa. Hay muchos casos donde, bueno, sí, casos turbios, personas que pierden la vida, etcétera, precisamente por el nivel de dinero que se perdió de clientes retail. O sea, imagínense nada más cómo son los clientes institucionales, una locura. Y eso también generó que ahora todos los brokers debidamente regulados, obviamente, tengan sus cuentas segregadas, porque es fundamental que eso no vuelva a pasar o al menos que se pueda como controlar un poco más la situación, porque uno nunca puede decir que no va a volver a pasar, pero sí se puede controlar, se pueden ajustar ciertas cosas. Mira que es interesante porque generalmente todo el tema de regulaciones y medidas contra riesgo siempre suelen salir después de que pasan las cosas. Claro. O sea, eso ya pasó en 2008, ha pasado en el 29, o sea, todo, digamos, todas las medidas de riesgo que conocemos como las conocemos hoy en día han sucedido después de las crisis, porque ellos se dan cuenta como, oiga, todo esto puede salir súper mal, entonces nos toca empezar a controlar más y en el tema de los brokers, como tú decías, se empezó a usar mucho más el tema de los seguros, limitaron Sí. el apalancamiento del eurofranco desde ese entonces, ya no es el mismo que las otras monedas, es más limitado, pues eventualmente por eso, porque o sea, ya quedan como marcados esos activos, quedan marcados esos procedimientos y obviamente pues el mercado no se va a arriesgar a volver a pasar por lo mismo y volver a sufrir lo mismo y eso es lo interesante de las crisis a veces, o ese tipo de movimientos que
salen como nuevos métodos de tratar de mejorar el mercado, pero ya cuando pasa eso. O sea, y eso pasaba en todas, absolutamente todas las crisis. En los commodities pasó, en las .com pasó. También en el 2008 obviamente pasó. El tema de los derivados se volvió mucho más restringido por lo que pasó en el 2008. Y en FX también pasó por lo que pasó en 2015. Entonces seguramente una persona que utilice una cuenta ahora en un broker se va a dar cuenta que ahora ellos son mucho más insistentes que lo que eran antes. O sea, antes, por ejemplo, el tema del stop out y esto que es cuando a ti te cierran las operaciones por riesgo, no era tan grave, ¿sí? Ahora sí es como, literalmente, si uno tiene un margin call en un broker, o sea, primero le van a mandar como 50.000 correos avisándole que tiene llamada margen. Sí. Y ya cuando llega a 100%, ya sí, o sea, ya te mandan el correo que Se le cierran. te cerraba la Se le operación. cierran. O sea, ya no es como cerramos la operación y punto, no nos vamos a arriesgar a que esto vuelva a suceder. Sí, no, y de hecho, así como lo decía Julián, es muy interesante es que todo este tipo de regulaciones, o sea, todo esto siempre surge es para proteger al cliente retail. Sí. O sea, el tema de por qué hay regulaciones muy fuertes está dado es porque esos países lo que buscan es proteger a sus inversionistas. O sea, muchas veces no es del todo bueno porque puede limitar ciertas cosas que la gente que quiere invertir de manera retail quiere tener, pero sobre todo está pensado es en casos en casos de cosas que ya pasaron y en cómo yo hago para proteger y que no se genere un efecto que afecte a muchas personas, que se queden sin casas, que se queden sin dinero, sin ahorro, sin consumo. Eh, y por eso se generan este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, en 2015 de pronto no es tan comparable con las crisis anteriores porque, digamos, no se afectan cosas como fondos de pensiones, fondos públicos, pero sí fue muy grave. O sea, muchos clientes retailers, o sea, de verdad que les cambió la vida a partir de ese momento. Exacto. A los brokers, yo creo que 10 veces más les cambió el panorama de cómo funcionaba el mercado, porque muchos se quebraron. Muchos desaparecieron. Exacto, además también está eso de que ellos, en cierta medida, si el cliente no responde, el tema por contrato de diferencia lo tiene que responder el broker. Y ahí Sí. era donde se van las pérdidas. ¿Sí? O sea, listo, el cliente puede decir, bueno, si usted debe $100.000. Bueno, sí, pero no tengo la plata, o sea, no tengo cómo pagarle. El que tiene que responder por ese contrato de diferencias es el broker. Entonces, ¿quién asumía la pérdida también? broker. Los brokers. No, y no solo hecho. De hecho, también este hecho marcó un punto de partida muy importante porque anteriormente en Estados Unidos sí había regulación para los brokers de CFDs. CFDs. No había ningún problema porque también muchas personas han preguntado eso, ¿no? Porque en Estados Unidos no se permiten, son los CFDs malos. Realmente no es que sean malos, pero precisamente por ese nivel de apalancamiento tan grande que ellos manejan, eso genera que las personas pierdan más dinero de una manera mucho más rápida. Entonces, un dinero que se puede perder, no sé, que normalmente en otros mercados pierden en un año, aquí puede ser en cuestión de segundos. Y este hecho, no voy a decir que es el único, pero sí fue súper importante porque, por ejemplo, brokers como FXCM, que era uno de los brokers más grandes en esa época, que estaba regulado en Estados Unidos, pues llegó a la quiebra. Digamos, el FXM que hay hoy en día, que existe hoy en día, pues no es el mismo de antes. Hubo compras y bueno, etcétera. Pero pues efectivamente eso marcó algo crucial en la historia de Estados Unidos y Estados Unidos dijo no más, CFDs no más porque vean estas pérdidas. Entonces sí, no fue una crisis como la crisis de la vivienda porque finalmente no afectaba tanto Como a la gente normal, ¿no? a la gente persona del normal. común, sí, como al diario vivir, no afectaba la canasta familiar, como le decimos acá en Colombia, sí, no afecta eso, pero sí afectó al mercado de divisas. Fue una gran crisis en el mercado de divisas y por primera vez vieron que estos brokers eran vulnerables y que a pesar de que el mercado de divisas es un mercado descentralizado, pues realmente no tanto. O sea, de hecho es raro porque sí es descentralizado, pero a la vez cada moneda está centralizada. Exacto. ¿No? Entonces es como ese juego entre lo descentralizado y lo centralizado. Estados Unidos prácticamente, bueno, ahorita ya están prohibidos los CFDs. Obviamente no fue el único suceso que generó ese cambio, pero sí marcó un gran punto de partida para que se prohibieran allá. También por eso, digamos, la FCA del Reino Unido tiene apalancamientos tan Muy bajo. bajos de 1.30.
Y eso porque realmente uno empieza como con 1.20 si uno es un trader retail. Y bueno, sí marcó muchos puntos como de partida para los brokers. Ahora tienen que tener, bueno, un broker regulado tiene que tener balance, protección a balance negativo, no le tiene que cobrar al cliente porque se supone que tiene un stop out que si pierde el 30% de ese margen, se cierra la operación sí o sí. Entonces sí fue como un gran cambio para todos los traders retail. ¿Te acuerdas tú de cuánto eran las pérdidas totales que acumularon los brokers ese día? $1.000 millones Claro. en total. Bueno, se estima que más de $1.000 millones entre varios brokers como Alpari, FXCM, FX Pro y algunos otros brokers que eran bastante grandes y que, bueno, debido a ese suceso realmente, digamos, en la actualidad, aunque algunos existen, hay otros que no, claro, no se pudieron recuperar y no Y pudieron sufrieron tomar mucha la fuerza. reestructuración. También. Exacto. Y digamos, muchos de ellos perdieron su regulación en Estados Unidos, precisamente también porque se dieron cuenta que, por ejemplo, no tenían el nivel de reservas necesario para solventar una crisis. Igual yo siento que ningún broker podría nadie. llegar a tener ese nivel de No, no, reservas. Ninguno. Porque hasta hedge funds y eso tampoco lo tenían. Es que es un problema que viene ya por naturaleza intrínseco Ajá. debido al apalancamiento. Exacto. O sea, Sí. literalmente viene ligado al apalancamiento. Es un problema que es muy difícil de evitar por eso Y mismo. es que es como, para hacerle una comparación a la gente para que entienda, es lo mismo que pasa en un banco comercial. O sea, a los brokers y a las instituciones financieras les exigen un porcentaje del total del dinero que está, Que se llama el encaje bancario. el encaje, pero todo lo demás está flotante. Y el encaje, si no es el 100%, nunca está todo o sea, nunca está todo el dinero que Sí, jamás. tiene la compañía como tal. No, y generalmente en un banco el encaje es como del 10 al 15% en una situación normal. Sí. Entonces estamos hablando que el banco en teoría tiene el 10 o 15% del total de dinero De de lo los que debería clientes. tener. Ujú. Entonces es un problema gigante porque es que digamos si a un banco le pasa lo que pasó en 2015 a los brokers, solo van a tener para cubrir el 15% de eso y el resto pues es que no, porque es que tampoco se vuelve un negocio. Exacto. Si mantienen en reserva el 100%, por ejemplo, si un banco le exigieran el 100% en reserva, no sería un banco porque no puede prestar dinero. Sí, no lo puede prestar. Entonces tampoco sería un negocio. puede Entonces rentar. es un problema ya intrínseco. Exacto, porque es lo mismo, o sea, los brokers también buscan rentar ese dinero, los hedge funds, los fondos, porque el negocio también trata de cómo acomodar y jugar con el dinero por aquí, por allá, en una inversión por aquí, tal plazo y todo eso. Pero también la gente tiene que Para entender eso. que el negocio financiero se trata de mover el dinero. ¿Sí? Entonces, Exacto. una empresa financiera nunca puede tener en teoría el dinero quieto porque están perdiendo De hecho, dinero. pierden dinero, exacto. O sea, La eso inflación. es lo que se llama el tema del cash, ¿no? O sea, una empresa financiera siempre tiene su portafolio, es decir, el total de dinero dividido. Entonces, esta parte va a ser en cash, el cash no flota y el cash que se traduce como dinero en efectivo, de hecho pierde dinero por el tema de la inflación. Si tú tienes Exacto. dinero físico durante un año, perdiste la inflación porque ya va a valer menos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como se utiliza mucho el cash para la reserva, o sea, para lo que yo necesito tener en reserva y el resto sí necesito ponerlo a rentar para yo tratar de vencer a la inflación y si lo logro vencer mucho más, muchísimo mejor. Exacto. Entonces así funciona. Sí, y yo quiero comentar otra cosa que creo que nosotros no hemos hablado, es en cuanto acerca al tema de la crisis, es súper rápido. Yo creo que lo más importante que se perdió fue la confianza. Claro. Sí. O sea, la confianza en general. Porque piensen ustedes que si alguien no tenía, no sé, tenía una cuenta de trading en algo que no tuviera que ver, por ejemplo, con el franco, con el euro franco, pero si el broker se quebraba, amigo, no te van a volver el Su dinero. dinero Por eso también. la regulación también es muy importante. ¿Qué herramientas te da la regulación para casos de ese tipo protegerte? Pero, o sea, básicamente es un antes y un después en cuanto al sentimiento de ese mercado después de 2015. Sí, de hecho ya para como ir concluyendo, efectivamente esa fue uno de los grandes cambios y es que efectivamente como ahora sí las cuentas están segregadas, digamos muchas personas en ese tiempo si hubiesen estado segregadas no hubiesen perdido su dinero porque su dinero pues es su dinero, está en su cuenta, no pasa nada, pero en ese entonces muchas personas que ni siquiera estaban en el mercado perdieron el dinero precisamente porque todo el dinero del broker murió. Entonces sí es verdad. Obviamente no todos los casos, y hubo No. personas que no perdieron, etcétera,
pero sí pasó bastante eso. Pero pues sí, digamos que ya estamos llegando así No, yo quiero decir una última cosa antes de ok. terminar. A mí se me hace que la gente debería tener en cuenta que de pronto a veces cuando operamos en este mercado de monedas y demás, la gente tiende a subestimar mucho el papel de los bancos centrales en las monedas. Claro. Entonces, estamos hablando literalmente de lo que pudo ocasionar un solo banco central, que no es el banco central ni siquiera más relevante del mundo. O sea, si comparamos al Banco Nacional de Suiza con la Reserva Federal o con el Banco Central Europeo, se queda muy corto en lo que puede llegar a ser. Entonces, también para que tengan un poco en cuenta que un banco central puede tener mucho más poder de lo que parece, y por eso a las personas que quieren hacer operaciones con FX y demás, tienen que tener en cuenta lo que hace un banco central, porque va directamente correlacionado con lo que pueda pasar en una moneda o en el mercado de FX en general, como- si es el dólar, por Como ejemplo. en la economía también. O sea, Exacto. eso es como un termómetro. Es una entidad mucho más fuerte de lo que uno creería que es. O sea, puede ocasionar una crisis, literalmente, como lo vimos en este O podcast. como se cree que va a pasar en Estados Unidos. También. Aparte que sobre todo no solamente afecta al mercado de divisas, sino efectivamente es un termómetro para toda la economía. Entonces incluso para ese trader que dice, bueno, a mí no me importa porque finalmente yo solo opero acciones, sí te importa, porque muy seguramente, ¿cómo estás comprando esas acciones? Con dólares, ¿cierto? Y entonces el dólar está relacionado, es una moneda. Entonces sí, aquí vamos viendo cómo todo tiene que ver. Obviamente no es como que uno siempre tenga que estar pendiente de cada cosa que pase en el mercado, pero sí tratar de tener la mayor información posible que nuestra cabeza pueda, obviamente, como analizar, no se sobresaturen tampoco, pero sí, efectivamente el Banco Central es muy importante. Todas las noticias del Banco Central sobre tasas, sobre cambio en algún régimen cambiario, cosas así, súper importantes a tener en cuenta. Y bueno, también, de hecho, la importancia de estar con un broker regulado, por ejemplo, cualquier tipo de broker, o sea, independientemente de en qué mercado estén, ese intermediario financiero debe estar regulado, porque incluso para estos intermediarios financieros que están regulados pueden ocurrir catástrofes como esta, ¿no? Entonces, digamos, una de las cosas que de hecho Diego me acordó es que los brokers que no estaban regulados, todos esos brokers sí desaparecieron por completo. Digamos, los que yo mencioné eran esos brokers que sí tenían como un buen nombre, que tenían cierta posición en el mercado. En cambio, los brokers pequeños, muchas personas incluso llegaron a hablar muy mal del mercado de divisas, precisamente porque muchos brokers pequeños desaparecieron totalmente. Nunca pudieron retirar su dinero, nunca pasó nada y tampoco podían ir a pelear con nadie. Digamos que al menos las personas que estaban en estos otros brokers un poco más reconocidos, que sí estaban regulados, como que sí, algunas tuvieron ciertas compensaciones por parte de las regulaciones, cosas por ese estilo, O pero es que, muchos no. o incluso por lo menos una respuesta. Porque muchas Exacto. veces, de pronto, listo, el dinero no se puede volver, pero a veces a la gente, digamos, a mí me pasa, a uno le basta con que le den una explicación. Que uno le digan, mire, perdió su dinero, pero fue por esto, por lo menos. Cosa que en brokers no regulados y chiquitos, pues pasa mucho. Sí, bueno chicos, ahora sí ya estamos llegando al final de esta historia. Hoy queríamos ver un poco qué tan importante es un banco central, pero ya con un caso práctico, porque muchas veces se dice, no, los bancos centrales son importantes, o X intermediario, X regulador es importante, pero realmente si uno no estudió finanzas o si uno no está tan metido como en este mundo, uno a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué son importantes? Entonces, pues la idea era conocer un poco de historia, conocer esta gran crisis del mercado de divisas y entender un poco cómo funcionan todos estos agentes del mercado y cómo puede un solo agente del mercado afectar diferentes mercados, diferentes activos. Una vez más, muchas gracias por No, estar muchas aquí. gracias a ti, Natalie. Y Diego. Gracias, Nathan. Gracias, Julián. Muchas gracias a todos los que estaban aquí. Recuerden, el jueves a las 5 también de la tarde, hora Colombia, estaremos hablando de un tema bastante interesante y bueno, voy a decir que es relativamente nuevo, aunque no es tan nuevo, Pero sí es pero sí, nuevo. que es algo Se trading. popularizó, sí. Exacto. Es algo, exacto. Algo trading, estaremos hablando un poco de estas cosas generales y qué es el algo trading, debería yo estar operando
bueno, debería estar haciendo algo trading, si es rentable, no es rentable, eso depende. Y bueno, todas las preguntas que ustedes tengan, recuerden, también nos las pueden dejar en nuestro Discord, aquí por chat, y trataremos de solventarlas en este próximo podcast. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Chao. que estén muy bien.